nosotros, hermano. Yo sé que es un privilegio el estar a la casa del Señor, amén. Es una bendición estar en la casa de Dios. Así que, hermano, tome su espada, tome su Biblia, vamos a leer un versículo, vamos a concentrarnos en lo que venimos el día de hoy, que es alabar el nombre del Señor, amén. Si abre su Biblia al Salmo 103, hermano, conmigo, Salmo 103, y vamos a empezar a leer desde el verso 1, amén. Salmo 103, cuando usted lo tenga, hermano, me da un fuerte amén. Amén, Salmo 103. Lo tenemos todos, hermano. Hoy unas biblitas hojeando por ahí. Y dice así el Salmo, hermano. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo de que te rejuvenezcas como el águila. El salmista lo que estaba diciendo ahí es: yo quiero bendecir a mi Dios. Vengo a bendecir al Señor con mi alma, con todo mi ser. Y hermano, ahora le pregunto a usted: ¿a qué vino el día de hoy, hermano? A veces se nos hace muy fácil levantarnos, hermano, pero sabemos que el día de hoy estamos en la casa del Señor y podemos decir: Señor, aquí estoy para adorarte, para bendecirte y para exaltar tu nombre, amén. Yo vine a adorar. Así como el salmista decía: bendice alma mía, dile: vine a
especial. Amén. Sabemos que Él es un Dios poderoso, que Él es un Dios que todo lo puede. Y le decimos en esta hermosa mañana, Señor, sabemos que tú eres un Dios poderoso, Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, que adoramos, es invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tu palabra dice, Señor, que tú eres digno de ser alabado, de ser exaltado, Señor. Y es lo que queremos hacer en esta mañana, Señor. Bendecir tu nombre, Señor, porque eres grande, eres fiel, eres verdadero, Señor. Y queremos cantarte a ti y decir, Dios de lo imposible, que adoramos, es invencible, soberano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Y Dios de lo imposible, que adoramos, es invencible, soberano, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo, Señor, y tuyo es todo el honor, y tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, y tuya es toda la gloria, tuyo es todo el
quiero contemplar tu rostro, quiero exaltar tu nombre. ¿A qué vino, hermano? Dile a él. Te quiero adorar, te quiero adorar, porque solo tú eres Dios. Quiero contemplar tu rostro, quiero exaltar tu nombre. Dile a él, te quiero adorar, te quiero adorar, porque solo tú eres Dios. Padre del cielo, muéstrate hoy a mí.
precioso, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. Y desde el lado, te alabo, bendito Señor. Te alabo, bendito Señor. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Nuestro sustento, hermanos, es el Señor. Había un gran abismo que nos separaba de él, porque él es santo y nosotros estábamos perdidos en el pecado. Mas él, por su gracia, hermano, vino y dijo: a ti, yo los amo como mis hijos. Y aunque estuviéramos sucios, él dijo: ustedes están limpios por la sangre de Jesús. Grande eres, Señor. Grande eres, Señor. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero olvida el cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado, el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina que era tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz sagrado, soy perdonado, el Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron
sellada cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y aleluya, sea que me libertó. Aleluya. Aleluya, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y mi esperanza está en Jesús. Dile a él, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Sí, Señor. Nuestra esperanza está en quién, hermano. En Jesús, amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, dile a Él, por un día más de vida, Señor, que nos estás dando. Sabemos que fue un sacrificio muy grande el que pagaste en esa cruz, Señor. Y estamos aquí, Señor, gozándonos de estar delante de tu presencia. Es un privilegio, Señor, estar delante de ti, Señor, y saber que tú, siendo Rey de Reyes, Señor, pusiste tu mirada en nosotros. Y terminamos diciéndole, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, precioso, precioso para mí. Precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí.
Ya lo saludó. Gloria a Dios. Venimos estudiando el libro de Lucas. Qué interesante es lo que venimos aprendiendo. En los anteriores capítulos podemos ver cómo el Señor Jesús venía enseñando las diferentes cosas del comportamiento de las personas y cómo es que deberían ellos de comportarse y de vivir la vida que era tan importante de acuerdo al reino de los cielos. Quiero recordarles que la cultura tiene una corriente y esa va en contra de los principios de Dios normalmente. Entonces, siempre que encontramos a el Señor Jesús enseñando, genera una contracultura. El reino de los cielos va hacia una dirección y la corriente del mundo choca con la corriente del reino de los cielos. Y a eso nos ha mandado el Señor, a vivir una contracultura. Y no es cosa fácil, porque nos manda a generar cambios, nos manda a ser transformados. Por eso yo le decía que el reformador más grande fue Jesús. Él vino para confrontar una cultura completa. Y eso no es algo fácil. Por eso es que los religiosos se enojaban tanto con Jesús. Porque ellos venían acostumbrados a vivir de acuerdo a las tradiciones que los ancianos les habían enseñado y les habían dejado. Y a causa de su tradición se endureció su corazón, de tal manera que ellos se habían convertido en jueces. Era tan terrible la manera que ellos vivían tan religiosamente. Y el Señor Jesús continúa enseñando estos principios. Cuando llegamos al capítulo 13, Él va a tocar un tema que es muy importante que nosotros comprendamos. Él pone un ejemplo de dos acontecimientos que están pasando. Y Él comenzando a hablar en el verso 2, respondió Jesús, les dijo, ¿pensáis que estos gentiles, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Hablando de este grupo de galileos, o de este grupo de personas. Dice, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vamos a hablar de ese tema que nosotros conocemos como el arrepentimiento. Muchas veces tenemos algunas concesiones acerca de este tema, pero es muy importante, es una de las doctrinas fundamentales que venimos aprendiendo. Hay muchas doctrinas que nos enseña Jesús que son un fundamento para nuestra vida cristiana y que debemos tener muy claros en nuestro corazón para que cuando nosotros se nos pregunte acerca de nuestra fe y de nuestra esperanza, podamos tener una defensa clara y saber qué decirle a aquel que nos puede cuestionar. Entonces, quiero darles una definición que encontramos tal vez aún en un diccionario y algo otras en diccionarios bíblicos, pero es solamente una definición. Dice, arrepentirse significa cambiar tu mente. La Biblia también nos dice que el verdadero arrepentimiento tendrá como resultado un cambio de conducta. Dice, el arrepentimiento, dice, la completa definición bíblica del arrepentimiento es cambiar de mentalidad que resulta en un cambio de acciones y actitudes. Entonces, esta palabra primeramente toca algo que dice que tiene que haber un cambio de mente. Y como resultado, al cambiar nuestra manera de pensar, dice, va a tener como resultado un cambio de acciones y de actitud de nuestro corazón. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tener muy claro. ¿Entendieron la definición? Si no la entendió, usted puede ir al diccionario y lo encuentra. Es muy fácil de entender. Sin embargo, el bosquejo de esta mañana lo vamos a hacer en 4 preguntas. Yo le voy a dar 4 preguntas y vamos a trabajar esas 4 preguntas. Primero, ¿qué es el arrepentimiento? Segundo, ¿qué no es el arrepentimiento? Después, ¿por qué es necesario arrepentirnos? Y la cuarta cosa es, ¿cuáles son los resultados que generan el arrepentimiento?
Amén. Y así vamos a comprender qué es lo que Jesús nos quería transmitir cuando Él estaba enseñando a sus discípulos acerca de este asunto que es fundamental y necesario. Amén. Primero, la palabra de arrepentimiento viene de la palabra griega que dice manatonía, que significa cambiar de mente o nuestra forma de pensar. Dice, no obstante, esta idea en el Nuevo Testamento está formalmente influenciada por la idea hebrea que es volver. Entonces, vamos a ver, si nosotros estamos hablando de que es necesario cambiar nuestra manera de pensar, ¿a qué se está refiriendo? ¿O a quién se está refiriendo? Es muy importante. De acuerdo a la palabra, nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar acerca de la persona de Jesús. Sí, uno de los mensajes centrales que se empezó a anunciar, no solamente en el Antiguo Testamento, pero todo el resto del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, encontramos a Pedro dando su primer sermón. Y el sermón de él era, arrepiéntase. Pero ellos decían, ¿de qué nos tenemos que arrepentir? Este mensaje como que para ellos no era muy comprensible. Sin embargo, el llamado de Pedro era arrepentirse. Nosotros podemos encontrar también, si nosotros vamos, no está en las notas, pero se lo doy para que usted lo tenga. Podemos ir a la carta de Primera de Reyes o al libro de Primera de Reyes en el capítulo 7 y nosotros encontramos una historia maravillosa donde Dios empieza a usar al sacerdote Samuel, que él había estado bajo los cuidados desde su niñez del sacerdote Elí, que sabemos que no hizo las cosas muy bien. Sin embargo, este sacerdote, Dios lo orientó, lo guió, lo cuidó y lo usó para que en este tiempo, en una posición donde él estaba, en una condición donde se encontraba el pueblo de Israel, había un pueblo que había estado por más de 100 años ahora con ausencia de Dios, había estado viviendo como los paganos, una vida comprometida, una vida dividida, una vida donde existía caos social, económico, moral, y a causa de eso estaban oprimidos por los enemigos. Los filisteos los tenían del cuello, estaban quebrantados, estaban en ruina, estaban en maldición por causa de su manera de vivir y de la manera que habían deshonrado a Dios y no estaban sirviéndole al Señor. Y el Señor usa a este sacerdote y él por 20 años por lo menos, registra la Escritura, el mensaje de él fue: arrepiéntase, venga y arrepiéntase, venga a tener un tiempo de arrepentimiento. Él convocó al pueblo a arrepentirse, a cambiar su manera de pensar y a cambiar su conducta, su manera de vivir. Entonces, le decía yo que en el caso que estamos estudiando en la palabra, el llamado es el mismo. La palabra continuamente, el mensaje central del Evangelio es un llamamiento a las personas a arrepentirse. Arrepentirse primeramente de la manera de pensar que tienen acerca de Jesús. Algunos recuerdan que yo le decía que el Señor Jesús les hizo una pregunta a sus discípulos y esa pregunta era trascendental porque era muy importante la respuesta frente a esa pregunta. Y la pregunta que el Señor Jesús les hizo a sus discípulos: ¿quiénes dicen las personas que yo soy? Algunos dijeron, bueno, algunos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta, otros que un maestro. Las personas, de la misma manera, cuando nosotros le preguntamos en los días en los que estamos, ¿quién es Jesús para ti? Algunos dicen, bueno, Jesús fue un buen hombre, fue un buen profeta. Sin embargo, Jesús fue más personal con ellos y les dijo,
¿ustedes quiénes dicen que yo soy? El asunto es con ustedes. Y Pedro hizo un jonrón. ¿Recuerdan que le dijo, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo? Y él le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y es muy importante que nosotros tengamos una concepción clara acerca de eso, para que venga en nosotros un arrepentimiento de la manera que pensamos acerca de Jesús, porque es trascendental en nosotros, porque de acuerdo a lo que tú crees, así vivirás. Si es Dios, Jesús, es tu Dios, tu Señor y es tu todo, le consagrarás la vida. Pero si Jesús es solo un buen maestro para ti o un profeta, tendrás otros planes y otra agenda. Es muy importante. Recuerda, la gente normalmente está llena de argumentos. ¿Qué es un argumento? Un argumento es una mentira encubierta, es lo que es. Porque han creído una mentira. Y por eso es necesario un arrepentimiento, un cambio de manera de pensar. Porque la cultura, vuelvo a repetirles, tiene una corriente y la cultura ha logrado influenciar a las personas de tal manera que los ha llevado a veces personas que asisten a una iglesia cristiana, los ha llevado a vivir una idiosincrasia. O sea, han creído una mentira como si fuese una verdad. Entonces así se conducen, así viven, así actúan, así se comportan, porque han creído una mentira. Por eso Jesús aparece de esta manera y Él dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué? Precisamente de eso. De una cultura, Él la menciona, Jesús la define de esta manera. Es una cultura adúltera y pecadora. Y Él dice, sed salvos de esta generación. Adúltera y pecadora. Amén. Entonces, el arrepentimiento, esto es lo que es un reconocimiento voluntario del pecado y la necesidad del perdón de Dios. En el libro de los Salmos, en el capítulo, Salmo 51, versos 3 y 4, dice de esta manera, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, decía el salmista. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. El salmista, él pudo ser honesto y decir, Señor, contra ti, solo contra ti es que yo he pecado. Él no dijo, bueno, sabe, de pronto, pues, todo lo hacen. Bueno, Dios sabe. No, Él reconoció su pecado. Y por eso Él pudo venir a tener un cambio de mente. Una de las primeras cosas que necesitamos es conocer nuestra condición. Si uno no reconoce su condición, no podrá confesar su pecado. Y si no se confiesa su pecado y no hay un arrepentimiento, no hay una restauración. Dile a tu hermano, a ver, para que quede bien grabado en su corazón, en su mente, dígale, sin arrepentimiento no hay restauración. Dígale. Amén. Una segunda cosa dice, es un cambio de actitud.
que nos conduce a una nueva dirección de nuestra vida. Este cambio debe ir acompañado de fe. No solamente es un reconocimiento, pero es un cambio de actitud. Cuando nosotros cambiamos la actitud de nosotros, o viene un cambio de parte de Dios a nuestra actitud, es necesario un cambio de actitud. ¿Cuántos han conocido algunas personas que tienen una mala actitud? A ver, ¿solo yo o usted ha conocido algún pariente, algún tío, algún vecino, el esposo, la esposa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Sabe? Hay personas que tienen una mala actitud. Y qué difícil es tratar con una persona con mala actitud, ¿cierto? A veces nos dan dolores de cabeza. El libro de Mateo, el capítulo 21, verso 32, dice: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Los religiosos tenían una mala actitud y ellos no quisieron cambiar su actitud. Juan el Bautista venía, ¿y qué es lo que venía anunciando Juan el Bautista? Arrepentimiento, arrepiéntase, cambie su manera de pensar acerca de Jesús. Él venía anunciando, recuerda, él venía anunciando la venida de Jesús. Y debe cambiar su conducta, debe cambiar su actitud, debe cambiar su manera de vivir. Venía anunciando y bautizaba a las personas. Sin embargo, los religiosos no querían. Ellos resistían el cambio. Ellos no querían sujetarse a lo que se les venía anunciando. Sin embargo, él dice que las rameras, las personas en problemas, las personas que estaban llenas de pecado, llenas de problemas, ¿sabe? Ellos respondieron al llamado. Ellos venían para ser bautizados por Juan. Qué triste es saber eso, ¿no? Qué triste es saber que aquellos que tenían supuestamente en sus manos el conocimiento de la palabra, los que se habían dedicado, como eran los escribas y los fariseos, al estudio profundo de las Escrituras, y que como resultado deberían de entender estas cosas, eran los que resistían al Señor y no querían arrepentirse. Amén. Entonces, esa es una definición del arrepentimiento. Ahora vamos a mirar qué no es el arrepentimiento. Sabemos todos que nosotros conocemos algo que nosotros lo llamamos remordimiento. De pronto a veces hay personas que no se arrepienten, pero sí tienen remordimiento. Por ejemplo, un ladrón que es encontrado, tal vez como dicen por ahí, con las manos en la masa, y lo prende la policía y lo lleva a la cárcel. Muchas veces ese ladrón va y tiene un gran remordimiento porque lo encontraron y fue conocido su hecho, pero no se arrepiente. Sale de esa cárcel y todavía el corazón es un ladrón. O tal vez otros casos, puede ser un hombre adúltero, puede ser una mujer adúltera, que tal vez es descubierto o descubierta en su caminar y no se arrepiente, sino continúa con esas relaciones. Son casos solamente. Dice, podemos encontrar en el libro de Números, en el capítulo 14, 39 al 41, una historia con Moisés. Aquí encontramos algo triste. Entonces, lo que no es, dice, no es sencillamente tristeza por el pasado, remordimiento emocional. Y encontramos el ejemplo del pueblo de Israel. Moisés dijo en el capítulo 14, 39 al 41, Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho.
se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. Si ellos no se habían arrepentido. El pueblo de Israel es un ejemplo muy claro de muchas veces cuántas veces Dios quería que ellos vinieran genuinamente al arrepentimiento, pero cuántas veces ellos solamente tenían un remordimiento en su corazón, pero no eran honestos con Dios. Esa palabra, ser honestos con Dios, encierra tantas cosas. Hay personas honestamente que, yo no sé, les va, como dicen ahí, como en feria, les pasa algo y viene otra cosa, pero no se arrepienten. Un corazón tan endurecido que uno dice: ¿cómo es posible que este hombre o esta mujer, después de tanto dolor, después de tanto quebranto, aún no tiene el corazón para arrepentirse? Porque solamente llegan hasta el remordimiento y no hacen un cambio en su manera de pensar, no hay un cambio. Y sabe, nosotros como iglesia necesitamos estar orando profundamente por la cultura donde estamos, la cultura donde nos ha colocado Dios, porque esa es una realidad que está ocurriendo en los mismos días de nosotros. Hay gente con el corazón tan endurecido que usted les puede decir de Dios, de la pasión que Él ama a las personas, del deseo que Él tiene para que ellos vengan a conocerle y arrepentirse. Y en el momento tal vez tienen un momento de remordimiento por cómo viven, cómo están, la condición en que se encuentran, pero no se quieren arrepentir. Porque la cultura les ha vendido esa mentira y los tiene cautivos. Están cautivos por el enemigo. Por eso, qué importante es tu vida cuando tú te dedicas a servirle a Dios en tiempos de oración, orando por tu familia, orando por tu comunidad, orando por tus vecinos. Padre, tenga misericordia de ellos como ha tenido de mí. Padre, rompa las cadenas, quite su velo de sus ojos para que les resplandezca el evangelio y sean liberados y ellos vengan a arrepentirse. Sabe, más que nunca, hoy necesitamos un tiempo de arrepentimiento. Todos conocemos citas bíblicas y podemos citarlas, pero sabe, realmente llevar a un pueblo a eso requiere personas valientes doblando rodillas y clamando a Dios: Padre, denos un arrepentimiento en este pueblo, traiga un tiempo de refrigerio. Es muy importante. Nosotros encontramos, por ejemplo, en Segunda de Crónicas 5:17, ¿cierto? Donde dice: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare y orare. Está hablando de venir a humillarse delante de Dios arrepentidos y confesar sus pecados y orar. Yo iré desde los cielos, sanaré su tierra, su corazón, lo limpiaré, lo sanaré, lo restauraré. Amén. Entonces, eso es lo que no es un arrepentimiento. También dice que es posible estar avergonzado profundamente por la conducta que se tuvo anteriormente sin apartarse sinceramente de la misma. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de Judas, aquel que caminó con Jesús, aquel que tal vez tuvo contacto aún físico con Jesús. Él miró el amor, la compasión de Jesús, la misericordia de Jesús. Sin embargo, nunca se arrepintió. Él tuvo la oportunidad hasta el último momento. Encontramos en el libro de Mateo, capítulo 27, versos 3 y 5, dice: entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos. Yo estaba leyendo que esa palabra incluso fue incrustada
no debería de decir arrepentido, porque no se arrepintió sinceramente. Fue solamente un remordimiento lo que él tuvo, porque se dio cuenta de que lo que había hecho era lo más terrible que un ser humano puede hacer. Pero nunca tuvo un cambio en su corazón, en su mente, de decir, sinceramente estoy arrepentido delante de Dios para cambiar mi conducta, para cambiar la manera en que me vivo en esta manera. Amén. Y dice en verso 4, diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente, mas ellos dijeron, no nos importa a nosotros, allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Qué tristeza. Este hombre terminó su vida, pero nunca tuvo un genuino arrepentimiento. Podemos encontrar algo muy triste. Amén. Entonces eso es lo que no es un arrepentimiento. Entonces hoy aprendimos que qué es lo que es un arrepentimiento, un cambio de mente que nos lleva a un cambio de conducta y de actitud. Pero lo que no es un arrepentimiento es aquello que es un remordimiento solamente. ¿Y por qué es necesario el arrepentimiento? Eso es muy importante. ¿Por qué es necesario que nosotros tengamos un arrepentimiento? Primeramente, le decía yo, si no hay arrepentimiento, no podrá haber restauración. Entonces, la primera cosa que tenemos que entender, la encontramos en el libro de los Romanos. Todos conocemos también esa escritura, Romanos 3:23, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, esa es la primera razón que nosotros necesitamos venir a arrepentirnos, porque todos hemos pecado. A ver, levante su mano el que era mentiroso, aún sigue siendo mentiroso. Pues hay que levantarla a todos. A ver, ¿quién le ha echado mentiras y no levantó su mano? Hay algunos que éramos tan mentirosos que me hace recordar una historia. Dice que una ocasión encontraron a un hombre robando en el supermercado y le dijeron, a ver, venga, ¿usted fue el que robó? No, señor, yo no fui. ¿Verdad? Es muy fácil cuando las personas, no fui yo. No, señor, usted fue. Mire, aquí lo tenemos en cámara. Y lo sacan ahí en la cámara, guau. Dijo, mire, ahí está usted. Dijo, no sabía que tenía un gemelo. Ese sí era un bárbaro, ¿verdad? Todos hemos pecado y a causa de eso la segunda cosa es que porque hemos pecado nos hace transgresores de lo establecido por Dios. Dios ha establecido una manera de que debemos vivir y el pecado nos ha hecho transgresores. En Primera de Juan, capítulo 3 y 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Santiago 2:10 dice que porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, en otras palabras, no hay ni siquiera uno de nosotros que no sea hallado culpable. Todos fuimos hallados culpables. No existe ni una persona, por muy bueno que sea, hay personas que dicen, ay hermano, es que yo soy muy bueno. Y no existe ni una persona que pueda decir que es muy bueno. Solamente hay uno que es bueno, se llama Jesús. Amén. Pero aún esos niños preciosos que a veces traemos en los brazos, ¿verdad? Todos a veces vemos un niño y decimos, ay, que mira qué belleza, qué lindo, ¿sabe? Él viene lleno de pecado. Viene lleno de pecado, igual que todos nosotros. Amén. El salmista decía, en pecado me has concebido, mi padre y mi madre me concibieron en pecado. Amén. Entonces somos transgresores de la ley. Por eso es necesario venir a arrepentirnos, para que podamos ser restaurados. Amén.
Dice también que porque la falta de arrepentimiento acarrea la ira y el juicio de Dios. Si nosotros no venimos a arrepentirnos, o si las personas no vienen a arrepentirse, a confesar sus pecados y a ser honestos con Dios, están expuestos a la ira y al juicio de Dios. Y eso tenemos que anunciarle a las familias, a las personas. Algunas personas piensan, bueno, yo vivo bien, me la llevo bien, de pronto todo va a estar bien, no va a pasar nada. ¿Sabe? Eso no es una verdad, eso es una mentira. Nosotros tenemos que decir a las personas de que este asunto del arrepentimiento es algo muy, muy importante. Si no viene un tiempo de arrepentimiento, lo que va a venir va a ser un juicio de Dios. Y no queremos nosotros estar en una posición donde venga el juicio de Dios sobre nosotros. Amén. O a ver, ¿quién quiere de aquí el juicio de Dios? Nadie. Nadie, ¿cierto? Entonces tenemos que, por eso cada vez que nosotros faltamos, cada vez que nosotros aún como cristianos fallamos, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos, venir a pedir perdón. Si hemos ofendido, si hemos caído en algo, una conducta, venir a pedir perdón. Primeramente a Dios, porque es cuando nosotros pecamos, a la primera persona que ofendemos, ¿es a quién? A Dios. Y en segundo lugar, a nuestro semejante. Entonces, qué importante es tener una relación que nosotros llamamos una relación sin culpa. ¿Sabe qué es una relación sin culpa? Es una relación que continuamente está practicando el perdón. Porque viene y se acerca a Dios reconociendo y siendo honesto en su condición. Padre, contra ti he pecado, dijo el hijo pródigo. ¿Recuerdan? Él no dijo, Padre, pues la verdad, fallé, pero aquí estoy, vale más que me recibas como hijo, porque soy tu hijo y tengo derechos. Esa es la cultura de ahora, ¿no? La cultura de ahora dice que tiene derechos, los hijos tienen derechos. Me tienes que dar un carro, papá, y me tienes que dar dinero porque ocupo. Y piden derechos, ¿sabe? El hijo pródigo dijo, no soy digno siquiera de ser llamado tu hijo. Hágame como un jornalero, porque aún un jornalero está mejor. Él entendía la condición en la que se encontraba y por esa razón él reconoció, volvió en sí y reconoció, necesito arrepentirme. Y él se arrepintió, vino arrepentido a los brazos del Padre. ¡Wow! ¡Qué grande es eso! Amén. Entonces, dice la palabra del Señor en Primera de Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Primera de Juan 1, 8 al 10, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En el libro de los Hechos, bueno, llegamos hasta ahí. Entonces, es muy importante que nosotros vengamos pues a un tiempo de arrepentimiento. Aún como cristianos, nosotros debemos estar continuamente examinando nuestra vida, porque de lo contrario nosotros podemos hacernos soberbios también y pensar que estamos bien. Pero muchas veces podemos evaluarnos y saber, me gustó algo que dijo Benjamín hoy, puedo examinar la condición de mi corazón. Qué bueno es uno examinar la condición del corazón alineada con la palabra de Dios. A ver si es que estamos en la fe o no. Entonces está otra cosa que esto es un mandato de Dios explícito, especialmente para el hombre pecador. Y bueno, todos sabemos que aunque estamos en Cristo, aún somos pecadores. A ver, dígame a alguien de aquí que no ha tenido un mal pensamiento. Para hacerlo que tenga un mal pensamiento ahorita. No sé qué. Porque no se puede. No se puede. Que sería un mentiroso, ¿cierto? El libro de Hechos
capítulo 17 y verso 30, dice esto: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora ha mandado a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que cambien su manera de pensar acerca de Jesús, acerca del reino de los cielos, acerca de una cosmovisión, una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Si no hay un cambio en tu manera de pensar, tu manera nunca cambiará tu conducta ni tu actitud. Comienza ahí, muy importante. Amén. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son los resultados de este arrepentimiento. ¿Qué genera? ¿Qué nos da? Como resultado de esto, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros venimos primeramente, recibimos perdón de Dios y empezamos a tener una comunión con nuestro Señor, una relación? El hecho simplemente de que nosotros recibamos perdón es algo grande, es algo maravilloso. Cuando hablamos de que recibimos perdón, estamos hablando de que recibimos una restauración y una comunión para que podamos nosotros tener un tiempo donde podemos llegar a la casa de papá y platicar. Podemos tener acceso al trono de su gracia, nos enseña el consejo de Dios en Hebreos. Podemos ir a su presencia en el momento que querramos. El arrepentimiento lo que produce en nosotros es restaura esa relación que se había perdido. Benjamín mencionó eso. Había un abismo y ahora cuando venimos arrepentidos se vuelve a restaurar esa puente, se vuelve a reparar y podemos nosotros venir a la presencia de Dios para tener comunión que necesitamos continuamente. Platicar con papá es muy importante, es lo más importante en esta vida. Y cuando nosotros nos ocupamos en tantas cosas, vamos, venimos, entramos, salimos, y no tenemos ese tiempo tan importante con Dios, podemos tomar otra directriz. Podemos tener nuestras propias agendas, nuestros propios planes. Pero sabe, nada es más importante, pero la voluntad de Dios en nuestra vida. No importa lo que podamos alcanzar en esta vida. Usted puede ser un ingeniero, un doctor, puede ser la persona más reconocida en ese planeta. Para Dios eso no es lo más importante. Por eso tenemos que entender cuál es la cultura de Dios. Y todas esas cosas se van estableciendo en nuestro corazón por medio de la relación que tenemos con Dios después de que hemos venido de un arrepentimiento. Él empieza a colocar su voluntad en nosotros, nos empieza a limpiar, empieza a quitar aquello que es vano en nuestra vida, empieza a ordenar nuestras prioridades. Mire qué grande es la relación en Dios. Él empieza ese proceso en nosotros y empieza a enseñarnos y a darnos una visión diferente. Ahora entendemos para qué vivimos. Ahora puedo darme cuenta que mi vida es tan corta en esta tierra que en mi corazón vale más que establezca hacer su voluntad rápidamente, a cumplir su propósito, porque todo lo demás no tiene tanto peso. Pero cuando no, déjenme decirle lo que ocurre. La cosmovisión de nosotros es diferente. Queremos la casa más grande, quiero tener 2 autos fuera del estacionamiento, quiero irme a pasear, mi vida la quiero invertir en algo totalmente diferente. No es que Dios desee frustrar tus sueños, hermano. Lo que Dios desea es ordenar tu vida para que tenga propósito y trascienda después de esta vida. Porque créame, todo lo que está acá se va a quemar. A ver, dígale a su hermano, lo que está acá se va a quemar. Dígale. La casa que por muy bonita que está se va a encender, se va a prender, hermano. Déjame darte las noticias. Entonces no ames tanto tu casa. Úsala para la gloria de Dios. Amén.
Hay personas que han vivido una vida entera porque quieren tener una casa, enfocados en alcanzar ese sueño. Está bien, pero ¿sabe? No han pensado en eso. Piensan que tal vez esa casa va a ser para ellos por toda la eternidad. No, se ha equivocado. Se va a quemar y va a terminar en cenizas. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Entonces es muy importante que nosotros podamos comprender eso. Entonces, a recibir el perdón y la restauración de la comunión con Dios. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 3:19, dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que arrepentíos y convertíos. Sí, un asunto que toca acá la Escritura, cuando dice acerca de arrepentirse y de convertirse, habla de no solamente un cambio de actitud, de conducta, pero también un cambio de dirección. Volverse es la palabra que usa el original, volverse. Como cuando usted va caminando hacia una dirección y se da completamente la vuelta y empieza a caminar hacia otra dirección. Totalmente, volverse de sus malos caminos, usa la palabra eso. Vuélvete de tus malos caminos y yo te voy a restaurar, dice el Señor. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Esa es la palabra que está usando el Señor acá para mostrarnos un tiempo de arrepentimiento. Y por eso encontramos ese tipo de palabras. Si vosotros os volvéis de todo vuestro corazón, ese es el llamamiento de Samuel al pueblo de Israel. Si vosotros os volvéis de todo vuestro corazón, quitad los ídolos de vosotros y venid y buscar al Señor. Es un tiempo de arrepentimiento para que venga un tiempo de refrigerio. Cuando el Señor usó a Pedro con ese mensaje, que vinieron miles a convertirse, ese fue el mensaje. Fueron cortados en su corazón por el mensaje y Él le dijo, arrepiéntase de todo vuestro corazón para que venga a vosotros tiempos de refrigerio, tiempos de cambio, tiempos de reforma. Es lo que necesitamos en esta cultura. ¿Cuánto lo creen? Si no viene un tiempo de arrepentimiento a la cultura donde nos encontramos, ¿sabe lo que va a venir? Un tiempo de juicio. Eso es lo que va a venir. Por eso Dios ha colocado la iglesia en los días en los que nos encontramos. ¿Sabes? Lo triste es que nosotros hacemos la pregunta, ¿dónde está la iglesia? Porque la iglesia es la que debe estar parada en la brecha entre este juicio que viene y las personas que nos ha colocado el Señor a nuestro alrededor. Padre, tenga misericordia. Cámbielos, transfórmelos, sánelos y ayúdenos a nosotros a proclamar este mensaje continuamente. Amén. Produce también la salvación en el pecador que viene a Dios con un corazón contrito y humillado. Cuando estamos nosotros clamando al Señor, orando al Señor. 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Encontramos una condición y una situación en el tiempo de los corintios. El pueblo estaba involucrado en un paganismo totalmente, había mucha carnalidad. Y Pablo está explicando esto, que cuando Dios toca un corazón y en él es producido tristeza, dolor, por su conducta, por su manera de vivir, esto también produce o lleva como resultado a las personas a arrepentirse. Pero también hay otra tristeza que es la del mundo, que es solamente un remordimiento, y esa no te lleva al arrepentimiento.
sino solamente existe un remordimiento en tu vida, pero tu conducta no cambia, tu vida no cambia, sigues haciendo las mismas barbaridades, sigues envuelto en relaciones ilícitas, sigues ofendiendo a tu hermano, sigues haciendo lo que ofende el corazón de Dios. Y ese es solamente un remordimiento. Y Pablo está diciendo, ¿sabe? Pero cuando Dios en tu corazón coloca ese tipo de tristeza, de dolor por lo que has hecho, por cómo has ofendido a Dios, cómo has vivido la vida, las personas que has lastimado, las personas que has herido, que has ofendido, entonces eso te lleva a un arrepentimiento genuino. Qué tremendo cuando una persona es tocada por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo la trae a Jesús, arrepentida y enseguida uno ve lo que esa persona empieza a hacer. Empieza a visitar al compadre que tal vez le ofendió por tantos años. Compadre, quiero que me perdones, porque la verdad es que yo lo que hice estaba equivocado. Te robé los 2 burros que tenías ahí. Yo no sé. Uno ve tanto testimonio de que un corazón realmente ha sido arrepentido. Pero también hemos visto lo opuesto. Aún dentro de la iglesia, personas que ven, ore por mí, por favor, hermano, ore por mí. Viene uno, ora por él. Dios te ayude, hermano. Y al martes, el lunes, el martes, ahí anda en la cantina. Porque nunca se arrepintió. Nunca tuvo un cambio en su corazón. Sí, venía dolido porque lo agarraron con las manos en la masa, pero no se arrepintió. Amén. El cambio genuino de mente y actitud sigue un nuevo patrón de vida. Cuando realmente hay un cambio de actitud de mente, también lo siguiente será un nuevo patrón de vida, una manera diferente de vivir, una conducta diferente de vivir. En el libro de Mateo, capítulo 3, verso 8, cuando viene este tiempo de arrepentimiento, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Nos enseña que el arrepentimiento tiene frutos. Como resultado, un cambio de conducta, un cambio de actitud y por lo tanto una manera diferente de vivir. Y eso es lo que es. Entonces, cuando Jesús está acá en el capítulo 13, enseñando a sus discípulos, enseñando a los fariseos, a los maestros de la ley, a eso se está refiriendo. Está refiriéndose a que es necesario un tiempo de arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no puede haber restauración. Y él le dijo a los discípulos, ¿ustedes creen que a estas personas ocurrió esto porque son muy malos? ¿O a aquellos les sucedió esto porque tal vez también son muy tremendos? No, yo les digo a ustedes, dijo él, a no ser que todos se arrepientan, todos van a perecer. Tiene que venir un tiempo de arrepentimiento para que pueda venir un tiempo de restauración. Amén. Bueno, pudiéramos hablar muchas cosas más acerca de este asunto, pero eso es lo elemental. Yo quiero dejarlos con eso en su corazón. Yo quiero que en tu corazón entiendas de que este asunto es tan necesario, pero también es nuestro deber anunciarle a las personas. Es nuestra obligación decir este tema a las personas, dejarles saber de que viene un juicio de Dios y es necesario que las personas vengan a un arrepentimiento antes de que sea desatado un juicio de Dios. Jesús, cuando miró la cultura, él dijo, a la verdad les digo, la mies está lista. Y si Jesús dijo eso en ese tiempo, ¿cómo se imagina que está la mies en estos días? Está madura. Se necesita cosechar ya. Por eso tu vida es muy valiosa e importante. A veces tú digas, ¿qué puedo hacer para Dios? Créemelo. Puedes hablarle a tu vecino, puedes hablarle a tu compañero. No dejes que ninguno se quede. Padre, ora profundamente, dame las palabras para hablar
con el vecino que se está drogando a un lado mío. Dame las palabras para hablarle a la persona que está en la calle. Yo no sé, tantas cosas. Rápidamente, el día de ayer, yo me gozaba y decía, bendito sea el Señor. Estuvimos con Malía en un tiempo donde pudimos ministrar varias familias, orábamos por ellos. Hermano Martín, hermano Mauricio estaban allá también y ellos tuvieron la oportunidad también de orar por las diferentes familias y personas. Esa es una verdad. Sí, aquí podemos estar muy cómodos y tranquilos, alaban, gloria a Dios, pero allá está la necesidad real y tenemos que ir a donde está la necesidad. Amén. Recuerde, el religioso, él no quiso ir donde estaba la necesidad. Solamente el buen samaritano se atrevió a ir donde estaba la necesidad. Y el Señor Jesús dijo, ¿quién es el verdadero en esta historia? Dijeron los religiosos, el buen samaritano. Qué tremendo. Colóquese de pie y vamos a darle gracias a Dios. Pásenos, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Pudiéramos añadir tantas cosas, pero lo práctico es lo más importante. La fe debe ser una fe práctica. Me gustó algo que dijo una ocasión Mauricio. Nosotros podemos decir que amamos las almas y que tanto y tanto, pero como dicen por ahí, a la hora de los balazos, dijo una ocasión un pastor, dijo, ¿dónde están los que decían aleluya? Tenemos que ser hacedores de la palabra del Señor. Bendito Dios, te damos gracias. Tú eres bueno y digno de suprema alabanza y de suprema adoración. Bendito Dios, queremos alinear nuestro corazón al tuyo. La necesidad es real alrededor nuestro. Familias pereciendo, familias perdiendo la vida, Señor, aún sin conocerte y nosotros podemos permanecer cómodos, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor, primeramente a arrepentirnos nosotros y hacer realmente, Señor, aquellas personas que transmiten tu palabra, aquellas personas que dejan su comodidad, tal vez sacan un tiempo para cruzar la calle, para visitar al vecino. Guárdanos, Señor, de que nosotros seamos ajenos a la necesidad. La verdad, la necesidad es de un gran arrepentimiento en la cultura entera. Pero podemos comenzar con nuestro vecino, Señor. Podemos comenzar con nuestra influencia. Hablarles de la gran necesidad que hay de arrepentirse y de venir a conocerte. Tú eres bueno, Señor, y nos has colocado en estos tiempos para representarte, para que no nos avergoncemos del Evangelio de Jesús, porque es poder de Dios para salvación. Comenzando con tu pueblo, pero también para todos aquellos que tienen oído para oír. Por eso le pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Ayúdanos, Padre. Platica con Dios un momento, hermano. Platica con Él. O tal vez tú tienes algo de que arrepentirte hoy. Pídele perdón ahí al Señor. Recuerda que Él lo conoce todo. Él sabe tu entrar y tu salir. Conoce dónde inviertes tu vida, tu tiempo. Tal vez Él ha inquietado tu corazón por mucho tiempo. Tal vez no has tenido tiempo para orar, para buscarle, pero estás tan ocupado o ocupada.
Pues hoy es el día donde tú puedes venir y ponerte a cuentas con Él y decirle: Señor, yo te quiero servir. Quiero disponer mi vida para que sea un instrumento en tus manos, para que tú la uses, para que tú cumplas el propósito por el cual me has llamado. Hoy me arrepiento delante de ti, pidiendo perdón por las faltas. Tal vez simplemente no he escuchado tu voz, tal vez en otras ocasiones solo me he ocupado tanto. No he tenido tiempo para orar. Yo no sé, hermano, tú sabes tu corazón, examínalo y habla con tu Creador. Pero hoy, Señor, hoy estamos delante de ti, pidiéndote un tiempo también de refrigerio, un tiempo de cambio, de reforma, no solamente en nosotros, pero en esta cultura donde nos has colocado. Queremos ver tu gloria. Queremos ver un tiempo de renuevo. Queremos ver personas siendo transformadas, hogares siendo cambiados por tu poder, por tu gracia y por tu amor. Gracias por tu bendita palabra, porque tu corazón es que nadie se pierda, pero vengan al arrepentimiento. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a adorarle un momento al Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor. Sí, Padre.
Gracias, Padre. Señor, ahora seremos despedidos de este lugar, dándote la gloria que tú te mereces. Llévanos con bien, Padre. Permítanos, Señor, continuar adorándote, continuar sirviéndote como un estilo de vida. Ayúdanos, Padre, en la jornada que has colocado y prepáranos, Señor, para ser de bendición para los demás. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Solo quiero dejar el espacio para aquellos que necesitan oración. Estamos despedidos, pero si usted, mientras los hermanos continúan adorando, si usted dice, yo necesito oración, queremos orar por ti, que no te vayas sin que hayamos orado por ti. Y si no ese es el caso, estamos despedidos y tú puedes gozarte del Señor. Amén. Gloria a Dios.